Bienvenidos a todos en este pequeño espacio que tengo diseñado estrictamente para hablarles a ustedes de temas que son supremamente importantes y que a ninguno de nosotros le es ajeno enfrentar cualquier situación cuando se trata de abordar el mundo, el universo del infante, del niño, el preescolar, del adolescente y también, ¿por qué no decirle, del adulto y del adulto mayor? En la clase anterior tuve la oportunidad de hablarles aproximadamente durante una hora sobre el impacto que tiene el déficit de atención en los dispositivos de aprendizaje. Ahí hice más o menos una reflexión somera frente a la importancia de nuestra actitud, de nuestro comportamiento y qué estrategias podríamos manejar para que nuestros niños, niñas y jóvenes pudiesen salir adelante en caso que padecieran de un trastorno por déficit de atención o en su defecto la dificultad de aprendizaje. Por solicitud de muchos de ustedes, quise en el día de hoy preparar esta masterclass aclarando que lo hacía cada 15 días, pero dada la solicitud de muchas personas porque están muy interesadas en conocer un poco más acerca de los trastornos de aprendizaje, cómo lo pueden identificar y de qué manera lo podemos aprender a manejar. Vuelvo y hago una pequeña recapitulación para las personas que no me conocen. Me doy una pequeña presentación primero. Les está hablando Elianet Gómez, psicóloga, magíster internacional en neuropsicología clínica, especialista en neuropsicopedagogía y pues fundadora y directora de la IPS Ser Crecer, Centro Neuropsicológico Integral, que funcionamos aquí en la ciudad de Pereira, en Colombia. Estamos para servirles, donde ofrecemos diversos servicios a nivel de psicología, neuropsicología, terapia ocupacional, fonoaudiología y un nuevo servicio como es el neurofeedback, que tiene un componente netamente neurológico, donde se impacta sustancialmente todos los hemisferios cerebrales. En el día de hoy he querido entonces ampliar un poco la información frente a cómo impacta el déficit de atención en un niño que tiene un trastorno de aprendizaje. Les aclaro que no todos los niños que tienen trastorno de aprendizaje tienen un trastorno por déficit de atención. Y no todos los niños que tienen un trastorno de déficit de atención tienen un trastorno de aprendizaje. Pero sí es cierto que entre un 35 y 45% de niños que padecen un trastorno por déficit de atención sí pueden padecer un trastorno o problemas de aprendizaje. No olvidemos que cuando un niño está diagnosticado con un trastorno por déficit de atención, muy probablemente tiene afectada las tres áreas muy fundamentales, como son los índices de la atención. Cuando un niño no logra centrar fundamentalmente la atención, nosotros tenemos 5 áreas de atención, pero la arousal, que es el estado de alerta, tenemos la atención selectiva, la atención alternante, la atención sostenida y la atención dividida. Son fundamentales estas modalidades de atención para poder hacer unos adecuados procesos en términos de adquisición del aprendizaje. Si esa área está afectada en un niño, muy probablemente esa sea una de las razones por las cuales puede empezar a presentar afectaciones en su desempeño académico. De igual manera, otro síntoma que se asocia mucho al déficit de atención es el componente de impulsividad en los niños, llamándose impulsividad aquellas conductas que ellos no pueden lograr regular y que tienen íntima relación con la capacidad de reflexión, de control de la conducta, con la capacidad
anticipatoria que le permita dar una adecuada respuesta frente a determinada exigencia. Y el componente de hiperactividad, que en muchos de ellos también suele presentarse en términos de un movimiento motor que se torna en algunos de ellos disruptivos, que parecieran siendo movidos como un motorcito. Cualquiera de estas caracterizaciones ya les había hablado en sesiones anteriores, que tenemos las 3 clasificaciones de déficit de atención. Esto vuelvo y lo reitero, puesto que es muy importante que lo tengan muy esclarecido, en el sentido de que tiene ínfima relación y genera un gran impacto en los dispositivos de aprendizaje. Entonces, el TDAH del subtipo inatento, estamos haciendo referencia a aquel niño, niña o adolescente donde su área de mayor dificultad está sustancialmente afectada en la parte de la atención. La otra modalidad de déficit de atención, los niños que tienen un componente más de tipo impulsivo e hiperactivo. Y la clasificación 3 es el niño que tiene ya los 3 niveles de sintomatología: inatento, impulsivo, hiperactivo. Esto se debe entonces a que probablemente en su estructura cerebral hay posiblemente unas áreas a nivel neuronal que no están funcionando de una manera adecuada. Entonces, cuando no se le hace una muy buena estimulación en la fase del preescolar, y no se identifica con anticipación las posibles dificultades que el niño ya desde el preescolar empieza a dejar entrever, es posible que a mediano plazo se constituya en un candidato o en una candidata para enfrentar situaciones de vida académica de poca nivel de competencia, de poca respuesta que sea efectiva. Quiero iniciar esta parte, el introductorio de los problemas de aprendizaje, con una anécdota. Una vez una maestra le dijo a Mafalda: niña, tú tienes problemas de aprendizaje. Y para los que crecimos con Mafalda, la niña muy perspicaz le dice: maestra, ¿no será más bien que tú tienes problemas para enseñar? Recordemos entonces que los problemas de aprendizaje son afectaciones que se dan en las diferentes áreas a nivel neuronal, en donde impacta sustancialmente el nivel de respuesta específica en los niños que lo padecen. Estas afectaciones, que son de tipo neuronal, afectan de una manera muy sustancial la capacidad del niño para aprender, para comprender, para expresar, para entender, para memorizar, para escribir, para evocar el recuerdo, para hacer las cosas, para hacer las tareas educativas de una manera eficiente. Recordemos que todos los seres humanos tenemos nuestras propias diferencias individuales y también tenemos nuestro propio estilo de aprendizaje y ritmo de aprendizaje, así como también tenemos nuestros propios gustos. Pero ¿qué le está aconteciendo hoy en día a nuestros niños y niñas y adolescentes que padecen problemas de aprendizaje? Que dentro de la enseñanza, que hay que reconocer que ha avanzado un poco en términos de metodología, pero que si le damos una mirada global, todavía la educación está aún muy sesgada, con un enfoque metodológico muy de tipo tradicional, donde
ubicamos a estos niños con estas dificultades en un panorama de uniformidad, donde ellos tienen que aprender los mismos contenidos, las mismas conductas, bajo una metodología que probablemente es muy tradicional y que termina siendo muy disfuncional frente a las necesidades específicas que ellos tienen. Porque como hay que cumplir un currículo y este currículo nos exige unos objetivos para los cuales los 15, 20, 30, 40, aún 50 niños deben cumplir, no nos percatamos de las condiciones en las que se encuentra cada uno de nuestros niños y niñas para poder saber si en esencia su estructura neurológica, sus áreas o sus niveles neuronales, su estilo de aprendizaje, su velocidad para aprender, su manera de él aprender, porque hay un estilo de aprendizaje en donde él puede aprender por el canal auditivo, él puede aprender por el canal visual, o es un niño muy de tipo kinestésico. Estos estilos de aprendizaje para los cuales los maestros y padres de familia deben aprender a identificar en nuestros niños son sustancialmente importantes y determinantes para poder saber cómo abordarlos. Ello explica el por qué el Ministerio de Educación Nacional hace ya una década emanó un programa del cual hace referencia a programa de inclusión. Es porque es como tener en cuenta esas necesidades educativas especiales que algunos de nuestros niños y niñas tienen, pero que por tener esas conductas no los ubican dentro de un contexto de discapacidad. Me parece muy, pero muy importante que las dificultades que nuestros niños muestran en algunas áreas neuronales están afectadas, pero eso no quiere decir que el niño carezca de una capacidad intelectual. Generalmente estos niños tienen unos coeficientes intelectuales promedios, son niños afectivos, niños expresivos, niños calidosos, niños sensibles, niños serviciales, niños que de alguna manera manifiestan en su fase inicial un gran deseo de aprender, pero que por sus dificultades en determinadas áreas neuronales que están fallándole, puede que a este niño una de esas áreas le genere dificultades para memorizar, o puede que memorice en la fase inicial de manera inmediata, pero en el momento de él o ella evocar un recuerdo, no lo pueda lograr hacer muy bien. Entonces es común que ellos digan: mamá, me es muy difícil aprender, no soy capaz de memorizar, todo lo que aprendo se me olvida. Muchos papás y muchos maestros terminan determinándolo como un niño vago, un niño rebelde, un niño que no quiere aprender, o sencillamente, con todo el respeto, o tratan a ese niño o niña como un niño tonto, como una niña tonta, pero no le hemos dado verdaderamente el valor, la identificación de su dificultad para poderle comprender su situación y de esa manera poderle ayudar como él lo necesita. Estas condiciones que ellos viven, sin lugar a dudas, los ponen en una situación de mucha tristeza y de gran frustración. Puede que también otro niño le falle más bien el área de la percepción visual o auditiva, que tiene íntima relación con los dispositivos, con los niveles de atención. Entonces, un niño que tiene alteraciones en la percepción visual, en la percepción auditiva, factiblemente entonces va a tener afectación en la adquisición de la lectura y en la adquisición de la escritura, porque el componente fonético, fonológico, el componente del lenguaje, en donde tiene que imperar la parte de la asociación, por su falla neuronal, no puede hacer ese
proceso asociativo que le permita hacer la integración de dicho aprendizaje. Puede haber el caso del niño que tiene dificultades en el área visoespacial, en su área de visoespacialidad. Estamos hablando que el área a nivel neuronal está siendo fallada en esa área cerebral, como es el área de la espacialidad. Entonces, ¿qué impacto genera esto en el niño? Pues que seguramente la letra la va a hacer grande, no va a manejar el renglón, cuando hace los ejercicios o cuando está escribiendo o cuando está haciendo una copia, o se enlentece el proceso, o es el típico niño que inicia el trabajo y luego lo para. Es común en los niños cuando tienen estas dificultades atrasarse. Entonces me preguntan papás cuando van a la consulta: doctora, ¿está bien hecho, por ejemplo? Mi hijo generalmente nunca copia y llega a mi casa y lo pongo a desatrasar, y aparte de eso tiene que invertir más tiempo para hacer las tareas. ¿Eso es bueno? Yo no sé, mamá, papá, si eso sea bueno o sea malo. Lo único que yo les digo es que ubíquense en un niño con unas dificultades en sus dispositivos de aprendizaje, y aparte de eso probablemente también está diagnosticado con un déficit de atención, que ya sabemos que es una inhabilidad de tipo neurobiológica, sea por un componente genético, sea por un componente de un parto traumático, sea porque el niño hubiese vivido en su proceso de alumbramiento de la mamá un cuadro hipóxico, hubiera tenido una baja o una insuficiencia en la parte de oxigenación, sea porque tenga un componente de tipo hereditario del cual el niño no es culpable, la madre tampoco lo es, pero es cierto que tenemos que tener muy en cuenta que estas áreas a nivel neuronal juegan un papel preponderante y determinante en el nivel de desempeño de nuestros niños, específicamente en la parte académica. Y si la sumatoria de frustraciones que el niño o la niña va teniendo en su día a día, pues se va enmarcando en un panorama de frustración, para lo cual finalmente lo ubica como un niño rebelde, como un niño agresivo, como un niño desobediente, como un niño posicionista. Porque para él o para ella es más fácil que papá y mamá o el maestro lo catalogue o la catalogue como un niño rebelde, un niño desobediente, un niño agresivo, a no que lo cataloguen como un niño tonto. Entonces miren lo importante que es esa parte del marco de la autoestima, y cómo desde nuestra perspectiva de mamá, papá o maestro podemos llegar al mundo del niño y de la niña con las comprensiones frente a las necesidades que él tiene. Entonces, yo me ubico en una situación de un niño para lo cual fue una mañana completamente tediosa, porque no logró, por su condición neurológica, por su condición de sus estructuras cerebrales, por su estilo de aprendizaje, por su ritmo de aprendizaje, no logró culminar con los objetivos académicos. Llega por la tarde a la casa a desatrasarse de 4, 5, 6 materias, y como si fuera poco, tiene que emprender a hacer las tareas para la próxima clase, para el próximo día, y fuera de eso, aprenderse las lecciones. Y si el niño tiene dificultades en su memoria, tiene dificultades en sus niveles de atención, tiene dificultades en las praxias, es decir, en su motricidad, en su grafomotricidad, en su lateralidad, en su direccionalidad. Dígame mamá, dígame papá, dígame maestro, ¿cómo logramos tener un niño de 6, 7, 9, 12 años con todas estas dificultades para tener que llegar a la casa a desatrasarse de 3, 4, 5 cuadernos, y fuera de eso responder a las tareas, a los trabajos
a los exámenes y a las lecciones. No estoy diciendo con ello que asumamos una conducta de sobreprotección, pero sí los estoy invitando a que asumamos una conducta de comprensión, de compasión, de justicia. Por eso tan importante tener muy en cuenta dentro de las diferencias individuales el estilo de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje. El maestro, la maestra, un buen maestro, una buena maestra sabrá identificar que este niño, esta niña no le puede exigir el nivel académico cuya respuesta sea similar al promedio del grupo, porque indiscutiblemente por sus condiciones particulares, pues no va a poder ser lo suficientemente competitivo. Y esta no competitividad en él o en ella lo lleva no solamente a empezar a experimentar unos niveles altos de desmotivación, de apatía ante el estudio, de no querer ir al colegio, de buscar excusas para no ir o en su defecto empiezan a manejar situaciones como me duele la cabeza, tengo ganas de vomitar, estoy mareado, hay pérdida de esfínteres, en fin. Todos estos componentes se pueden ir adicionando a un problema de aprendizaje, para lo cual, sin lugar a duda, complejizaría de manera sustancial la vida de nuestros niños. Supongamos que el niño tiene muy buena memoria, porque en algunos de ellos hay muy buena memoria, pero la dificultad de él está sustancialmente evidenciada en que tuvo, por ejemplo, un retraso en su lenguaje. Posiblemente el área neuronal de su cerebrito está focalizada, por ejemplo, en el área de Wernicke, que es donde está el área de lenguaje. Entonces, si el niño dentro del proceso evolutivo no tuvo un buen desarrollo en el proceso del lenguaje y llega, por ejemplo, a la fase del preescolar, a adquirir su proceso de lectura y escritura, todavía presentando dificultades sustanciales en la estructuración de su lenguaje, a lo que llamamos dislalias, un lenguaje articulado que pueda pronunciar muy bien los fonemas. ¿Cómo es posible exigirle a él que escriba si todavía no tiene bien estructurado su lenguaje? Entonces, en este orden de ideas, primero hay que ayudarle a nuestros niños a que vayan desarrollando a través de muchas estrategias que papá, mamá, maestro deben ir utilizando, buscando con ello, para que a través del juego, a través de la lúdica, los niños vayan teniendo unos aprendizajes a través de la estimulación. Estoy firmemente convencida que cuando las conductas nuestras se hacen desde la perspectiva de la comprensión de nuestros niños, aquellas dificultades que se veían en algún momento insuperables, inalcanzables, van a ir mediándose procesualmente. Una de las mejores garantías, una de las mejores opciones para que un niño pueda aprender, óigamelo bien, significativamente, efectivamente, afectivamente y emocionalmente motivado, es la motivación. Entonces, si nosotros propendemos porque nuestros niños, dentro de la conjugación de aprendizajes, nosotros propendamos porque sea un niño que viva la experiencia desde la motivación y que sea consciente que tiene una dificultad. Al niño no se le puede negar que tiene una dificultad X o Y, se le puede explicar cuál es la dificultad que él tenga. Una vez que él la conozca, le vas a decir, no te preocupes, hijo, no te preocupes, Juanito, Pepito, hay la dificultad, pero vamos a salir adelante. Necesito que te me motives, necesito que te me dispongas, necesito
que colabores como mamá, como papá, como maestro, como maestra. Y esas expresiones le van a llegar al niño a un área del cerebro que sin lugar a dudas va a impactar sustancialmente, como es su sistema límbico, el área donde están los pensamientos, los sentimientos, las emociones y por ende la motivación. En un niño puede haber área afectada, 2, 3, 4 áreas afectadas. Y no te asustes, papá, y no te asustes, mamá, y no te asustes, maestro. En un niño pueden haber diferentes áreas afectadas. Mientras más áreas afectadas tenga, pues obviamente más complejo es su situación, más delicada es su condición de humanidad y por supuesto más requiere de nuestra comprensión, de nuestro apoyo, de nuestro acompañamiento. Las áreas que están afectadas, pues el número de áreas que están afectadas dependen en gran parte del tipo de estructura que el niño tiene. No se les olvide que la dificultad de aprendizaje en ellos radica sustancialmente en las áreas cuyo nivel neuronal son las que están sustancialmente afectadas. Por ejemplo, a un niño se le presenta la letra, o el maestro le muestra en la pizarra, en el tablero, la letra B, la letra D, la letra P y la letra Q. En este caso, para nosotros es muy fácil saber que cada una de esas letras son completamente diferentes, pero para el caso de un niño que tiene dificultades en su aprendizaje, muy probablemente la B y la D la pueda ver de una manera muy similar e inclusive la puede confundir, además que él siente que suenan como muy parecidas. Si el niño la oye y tiene un mal procesamiento de la información, específicamente a nivel neuronal, de estas dos letras, es posible que el niño las reproduzca de la misma manera. Y eso explica por qué muchos niños confunden la B con la D y la P con la Q. Es porque hay una falla neuronal a nivel del procesamiento de la información. Pensemos en una computadora, en donde ella tiene unos sensores, en donde tiene el teclado, en donde tiene la pantalla, en donde tiene un lente, donde se está capturando toda la información. Y esta entra a una unidad central del proceso, en donde ella trabaja en esa unidad y finalmente el computador tiene que dar una respuesta a través de la pantalla o a través de la impresora. Pero resulta de que si el procesador que el computador tiene está fallando, pues la respuesta ella no nos la da. Eso mismo ocurre con un niño que tiene este tipo de dificultad. Puede que su componente auditivo esté bien, puede que su componente visual esté bien, puede que su componente táctil esté bien, puede que su componente kinestésico esté bien, pero es decir, que todas sus vías sensoriales están bien, pero en el momento de hacer la recaptación, la asociación de la información, es ahí donde a él realmente le cuesta una gran dificultad. Y es que entonces quiere decir que el área neuronal que está siendo, que tiene una falla, una desregulación, está fundamentalmente ubicada en el área del procesamiento de la información. Y esto hace que el niño no logre hacer entonces ese tipo de diferenciación. Vuelvo y les recuerdo que la mayoría de niños que tienen o padecen déficit de atención con una comorbilidad como es el trastorno de aprendizaje, en la mayoría son niños muy inteligentes, muy capaces. Una cosa es la inteligencia, mucha cuidado con esto. Una cosa es la inteligencia que ellos tienen, porque
también tenemos niños muy talentosos donde tienen unas habilidades cognitivas en un nivel medio superior, y sin embargo hay papás cuando llegan a mi consulta y dicen: doctora, mi hijo está diagnosticado con un CI de 120, es muy talentoso, pero no hay poder humano que lo haga escribir y no hay poder humano que lo haga estudiar, y su rendimiento académico generalmente siempre ha sido muy bajo, y yo no entiendo por qué, porque yo veo que es un niño, aparte que es muy inteligente y muy talentoso. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser maestro, que una de las dificultades que él tenga estén focalizadas con una de las áreas neuronales que están siendo afectadas, y que si no se identifican a través de un buen diagnóstico, pues no se va a poder saber qué es lo que le acontece al niño o a la niña, y entonces empezamos a asumir conductas arbitrarias, conductas de censura, conductas de recriminación, conductas de rechazo, conductas de comparación, que lo único que hacemos en el niño es ubicarlo como un tonto, como un ser incapaz, como una persona inválida, como una persona discapacitada. Si algo es preocupante y peligroso en la vida de un niño, y que lo marca sustancialmente la esencialidad de su autoestima, ojo lo que les voy a decir, es que él se sienta tratado como un tonto. Para él es más fácil que le diga que es agresivo, que es impulsivo, que es rebelde, que es perezoso. Pero para un niño es fatal que lo cataloguen como un inepto, como un tonto. Entonces, los invito a que seamos supremamente cuidadosos en ese sentido de cómo lo tratamos, cómo le hablamos, cómo le damos una instrucción. Bueno, vamos a mirar así como rápidamente cómo podemos clasificar los trastornos de aprendizaje. Voy a tratar de hacérselos muy sencillo porque esto es un tema supremamente vasto. Para lo cual, pues, les recuerdo que ahora el 7 de marzo, queriendo Dios, voy a implementar un seminario online de 5 horas para quienes estén interesados en escucharme. Vamos a hacer unas actividades extraordinarias de este tema y de muchos más voy a hablar, pero la grandeza del seminario online es que no solamente vamos a manejar una cantidad de elementos teóricos, clasificación del TDAH, las comorbilidades, que quiere decir muchas características que están unidas al déficit de atención, el impacto que tiene el lóbulo prefrontal, que son las funciones ejecutivas, cómo impacta esto en el aprendizaje. Allí daré también estrategias de manejo para toda tipología de dificultades que el niño presente, y fuera de eso un entrenamiento a nivel de gimnasia cerebral que les va a ayudar mucho a papá, mamá, maestro, profesionales en el área de la salud. Si quieren y están motivados, aquí por este mismo medio ustedes pueden decir me interesa, y ya nosotros nos encargamos de contactarnos contigo para que puedas tener acceso a esta grandiosa información. Son 5 horas donde voy a trabajar sustancialmente todos estos temas de una manera mucho más amplia, más reflexiva, con la firme certeza que es muy lúdico y van a aprender demasiado a ese nivel. Bueno, retomando nuevamente nuestro tema, las dificultades de aprendizaje las podemos clasificar como aquellos niños, por ejemplo, que se les dificulta mucho escribir, que hay un problema de lentecimiento, que la letra es muy grande, que la letra es chiquitita, que las separa, que las une, que las invierte. Ahí estamos hablando posiblemente de un problema de la grafía, que generalmente cuando el niño tiene problemas de escritura, casi siempre se asocian también con alteraciones en la lectura. A mí no me gusta mucho este diagnóstico de dislexia, pero dentro de las connotaciones diagnósticas, cuando el área afectada del niño está ubicada netamente con la motricidad,
o hay una disgrafia, entonces ya estamos hablando de un área neuronal que posiblemente en el niño esté siendo afectada y esa sea la razón por la cual tu niño no ha podido aprender ni a escribir ni a hacerlo adecuadamente, sostenido en un renglón, con la caligrafía homogénea, en un tamaño regular, legible. Otros niños tienen dificultades en el área del cálculo matemático. Entonces, por ejemplo, para identificar los números, para escribirlos, para hacer sumas, restas, cálculo mental, para hacer análisis de problemas matemáticos. Hay niños, por ejemplo, que empiezan a sumar 5 más 4, 9 y cuando terminan escriben 7. Ahí hay una situación compleja donde se complementa o se comparte dificultades en los niveles de atención con un área fundamental neuronal que está ubicada en el lóbulo prefrontal, como es la memoria operativa. Y tenemos dos submemorias, la verbal y la no verbal. Son áreas sensibles en el aprendizaje de las matemáticas. La clasificación según el CIE-10, un niño que tenga altísimas dificultades en la parte de la matemática, del cálculo matemático, del razonamiento lógico matemático, que tenga dificultades para sumar, para escribir, para restar, multiplicar, dividir, contabilizar, lo llaman un posible componente está la dislexia y está la discalculia. A mí no me gusta mucho etiquetar los niños con este tipo de diagnósticos, pero sí me interesa muy bien identificar cuáles son las áreas cerebrales que están que están afectadas, que están en desbalance, para poder como neuropsicóloga empezar a realizar un proceso de rehabilitación, buscando con ello que esas áreas desreguladas puedan llegar a un nivel de regulación, porque por supuesto se puede. Los niños que tienen dificultades sustanciales para memorizar, recordemos que tenemos el canal de memoria visual, la memoria auditiva, tenemos la memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo y memoria a largo plazo. Hay niños que tienen alteraciones en la memoria a corto plazo, hay otros que tienen la memoria inmediata muy buena, pero en el momento de evocar a los 20 minutos, a la hora o al otro día, se les borra la pantalla. Eso no es pereza de los niños, queridos papás. Maestros, eso no es rebeldía del niño, es que hay un área neuronal a nivel cerebral que no le está funcionando de manera adecuada, para lo cual hay que hacerle un trabajo de tipo estimulativo. La manera como tú orientes las clases en el aula de clase, la manera como tú le dosifiques la tarea, el ejercicio, la manera como tu papá le motives a hacer el ejercicio, lo acompañes, va a ser determinante en la adquisición de su aprendizaje. Tenemos también, por ejemplo, problemas con el manejo espacio-temporal. Hay un profesor, por ejemplo, que le dice, Luisito, hoy no trajiste el lápiz. Y factiblemente Luisito le dice, sí, profe, ayer te lo traigo. Es decir, no tiene la ubicación en el tiempo y en el espacio, y esto es un área completamente sustancial para la adquisición de los aprendizajes, porque lo que él ahí deja entrever es que el procesamiento de esa información está siendo completamente desregulada en términos del manejo de los tiempos. También está procesando de manera errónea la forma, por ejemplo, de las letras. Por ejemplo, la maestra le coloca en el tablero una O y una U y le dice, Pedrito, ¿qué vocal es esta? Y para él la O es como la U y fácilmente él puede decir la U. Compara, Pedrito, las dos son diferentes. No, él las ve igual. Pero si la maestra le presenta al niño la vocal O y la vocal U en un material de alto relieve, llamémoslo así, de plastilina, y lo pone a que él tenga un contacto con él y la pueda manipular,
muy factiblemente él va a poder identificar y va a decir, oh, no, esta es la O. A la U le falta un pedacito para hacer la O. Entonces ahí el niño va a ser capaz de diferenciar la U de la O. Entonces, como esta información en el niño entró por el área sensitiva, a nivel kinestésico, esto hace que él pueda ser capaz de hacer el descubrimiento porque lo logró hacer a nivel táctil. Muchos niños que tienen problemas de aprendizaje, muchas veces, como les dije anteriormente, se consideran tontos y para ellos es completamente difícil poder entrar a establecer relaciones interpersonales estables con el grupo de pares, porque así él no lo quiera, automáticamente está haciendo una comparación entre el nivel competitivo del amiguito, de la amiguita, del grupo de pares frente a él, y esto hace que él asuma conductas de tipo inhibitoria y se retracte para poder disfrutar y experienciar situaciones que para él son gratificantes en el área de lo social. Me parece muy importante, papá, mamá, maestro, que estemos muy al tanto de este tipo de situaciones de nuestros niños y tratemos en la medida de las posibilidades que ellos no estén solos. Papá, ustedes tienen derecho de exigir, pero prudentemente al maestro, de sugerirle al maestro que su niño tiene sus dificultades para que no caiga en la situación de un bullying, para que no caiga en la situación de un rechazo. Imagínense ustedes los niños con estas dificultades que suficiente tienen para poderlo enfrentar en la cotidianidad, en la exigencia social, en la exigencia familiar, en la exigencia académica, como también enfrentar todo lo que lleva consigo la carga y el peso de una situación social, porque se sienten rechazados, porque se sienten ridiculizados, porque se sienten excluidos, porque se sienten tontos, como ellos siempre lo dicen. A mí me decía un niño, Felipe Andrés, doctora, lo que más me enfurece a mí es cuando me llaman tonto. Entonces yo le preguntaba, mi amor, ¿y por qué mordiste a tu amiguito si tienes otra forma de hacerte respetar? No, porque es mejor que me lleven a la cordi por ser grosero y agresivo a que me cataloguen como un tonto. Y tiene la razón, porque es un niño dotado de capacidades y de habilidades. Entonces, en este sentido, los niños que se sienten así, catalogados como tontos, se vuelven niños crueles, niños abusivos, niños que disfrutan haciéndole mal al otro, haciendo pilatunas. No es porque sea un niño malo, es porque utiliza ciertos mecanismos de defensa para poder compensar todo aquello que le genera alta frustración. Muchos niños con TDAH, con problemas de aprendizaje, presentan dislexia, como les había dicho. Entonces hay dificultades para leer, dificultades para escribir. Entonces el niño empieza a leer y en vez de decir Pepito lea mono y él lee mano, distorsiona las letras, cambia las palabras, las letras por otras y entonces el sentido de la palabra lo cambia. Por ejemplo, suelen escribir muy lento o suelen escribir supremamente rápido con una escritura ininteligible. Cuando leen, o es una lectura supremamente enlentecida o es una lectura muy acelerada, pero el problema ahí es que así la lea lenta o así la lea acelerada, el niño no logra entender. Posiblemente ahí estamos hablando no solamente de que tiene un área neuronal afectada, probablemente en su lenguaje comprensivo, sino que también probablemente tenga un área neuronal afectada, como es todo lo que tenga que ver con el procesamiento de la información. Frente a esta situación, indiscutiblemente el niño necesita una intervención inmediata por parte de una rehabilitadora en neuropsicología o en su defecto una muy buena fonoaudióloga en su fase
inicial. A ver qué más tengo yo aquí como para decirles. Otro aspecto que es sustancialmente importante para que tengamos en cuenta es que a muchos niños se les dificulta comprender una instrucción. Entonces tú le das una instrucción y resulta que tú dices, pero no la ejecutaste. Muchas veces los niños son condenados porque en un examen él no contestó como tenía que ser, pero mentiras que el problema de él no era de conocimiento, sino una situación de comprensión, una entender la solución, porque no logra hacer una secuenciación, porque las dificultades que tiene, los niveles de comprensión, hacen que él no pueda lograr tener la secuenciación de esa instrucción que tú le das. Entonces, la recomendación es darle una instrucción una a una, pídele que lo repita para que él pueda finalmente poner a prueba todos los conocimientos que ha venido logrando. Los maestros indiscutiblemente tienen que estar muy atentos en la fase preescolar. Yo diría que la fase más prioritaria en la etapa de la vida de un ser humano es en el preescolar. Papá, mamá, la idea es identificar estas dificultades a temprana edad. Si se logran identificar en la etapa preescolar, vamos a poder lograr trabajar de una manera muy sustancial con nuestros niños. ¿Qué recomiendo yo en el área del preescolar? Es muy, pero muy importante que para evitar estas dificultades o que si ya el niño esté presentando algunas dificultades no se las acentúen, en el preescolar se debe trabajar demasiado toda el área de la sensorialidad. Igual en casa, papá, mamá, estimularles el área del olfato, el área del gusto, el área visual, el área olfativa, el área auditiva, el área táctil. De esta manera podemos lograr que el niño vaya haciendo unos procesos de integralidad a nivel neuronal, los cuales va contribuyendo a su madurez neurológica. No olvidemos que en el mundo hemos tenido unos grandes genios a nivel científico. Muchos de ellos tuvieron déficit de atención, muchos de ellos tuvieron problemas de aprendizaje y dejaron un legado en nosotros. Por ejemplo, Albert Einstein, Edison, Benjamin Franklin, por ejemplo, Galileo Galilei, Mozart, Bill Gates. Y si nos ponemos a ver, todos ellos padecieron este tipo de dificultades y miremos el legado que nos dejaron. Esto quiere decir que no tenemos por qué desesperanzarnos y la invitación es para que podamos acompañar de una manera muy sustancial a nuestros niños, buscando con ello que tengan experiencias gratificantes y que ellos puedan lograr saborear su existencia en este universo y le sigan encontrando sentido a su vivir. Recordemos tantos niños, niñas que se vienen silenciando por sus dificultades y que esas dificultades le van generando otras más complejas, entre los cuales desencadenan ansiedad, depresión, pérdida del sentido de la vida, ideaciones de suicidio, búsqueda, el inicio de una fase de consumo de sustancias psicoactivas, ideaciones de suicidio, y su silenciamiento es tal que pueden terminar llegando a un suicidio. No me imagino, mamá, papá, maestro, maestra, que te llegue la noticia que tu niño se suicidó. Y fue porque no le dimos el acompañamiento que él o ella requirió en el momento en que más necesitó. De esta manera, los invito para que juguemos con nuestros niños, utilicemos muchas estrategias de juegos para que los niños logren ir superando sus dificultades a través de prácticas lúdicas y demás. Me despido con estas dos frases. Entre las dificultades se esconden grandes
oportunidades. Y tal como nos lo dice Ignacio Estrada, si un niño no aprende de la manera en que le enseñamos, entonces quizás debamos enseñar de la manera en que él aprende. No se les olvide que el 7 de marzo voy a tener el seminario online, estrategias neuropsicopedagógicas para el manejo del déficit de atención y de la hiperactividad. Desde la comodidad de tu casa, a un solo clic, vamos a estar 5 horas. Le garantizo que va a ser una experiencia única y por primera vez aquí en Colombia. Los invito para que se animen y puedan estar conmigo aprendiendo mucho más, aparte de lo que hoy se les trató, habrán muchos más. Fuera de eso, recordemos que van a haber muchas técnicas, estrategias que les van a servir para el adecuado manejo de nuestros niños y nuestras niñas. Los que estén interesados pueden escribir por este medio, me interesa, y de manera inmediata nos comunicamos con ustedes. No sé si hay algunas preguntitas donde podamos de pronto responder alguna de ellas. Esto no me va. Es con mucho gusto, tan bellos. Qué bueno que los docentes fueran conscientes. A Susana Pilar, estoy de acuerdo contigo, ella reflexiona. Qué bueno que todos los maestros fueran conscientes de la dificultad de los problemas de aprendizaje para no estigmatizar a nuestros niños. Por la inclusión me lo pasan el siguiente, a ver. Por la inclusión me lo pasan al siguiente grado. No escribe ni lee, tiene 14 años. Mil gracias y muy agradecida. A ver, la idea es que cuando hay un programa de inclusión, al niño hay que irlo acompañando de una manera mucho más específica, porque nunca va a poder, por lo menos durante un lapso de tiempo, equilibrarse o equipararse con el grupo promedio. Pero lo importante es que él vaya teniendo sus avances significativos y esos avances le generen a él gratificación. Recordemos que no necesitamos que todos se metan en un mismo embudo de aprendizaje. Necesitamos que sean niños felices y que dentro de la experiencia de aprendizaje ellos puedan disfrutarse en cada uno de ellos. Aquí dice, muy buena noche, nos solicitan en el colegio hacer el PIAR a los estudiantes. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué debo incluir? A ver, María Cristina, comunícate con interno, porque ese podría ser un tema que muy probablemente a futuro lo pueda tocar en el curso online que estoy diseñando y que también sale al aire, si Dios quiere, ahora en marzo a mediados. Voy a hablarles también de este tema del PIAR, porque amerita un análisis, una revisión. Me gustaría saber qué le inquieta, qué sabes de eso para poderte orientar. Escríbeme por el interno, yo con mucho gusto te colaboro y te asesoro. Querida gente hermosa, deseándoles una bendecida noche, agradeciéndoles altamente por su presencia. Me voy complacida y me despido de una manera fraternal, diciéndoles que los espero el 7 de marzo en nuestro seminario online. Una servidora más hasta el 7 de marzo. Un abrazo para todos ustedes.